Listo, ya se está grabando. Muchas Y gracias, compañeros, por haber confiado, preferido a MT Capacitación en esta gran ponencia que vamos a tener con Carlos Vera Soto. Ahorita no quiero darles más detalles, él mismo se presentará, del país de Chile, nos acompaña el día de hoy. Carlitos, te quedas en tu espacio, cualquier cosa, yo desactivo cámara, audio, pero cualquier cosa aquí estoy, ¿vale? perfecto, ¿no? Muchas gracias, amigo Juan, y bueno, gracias a la familia MT. Un gusto para mí estar aquí el día de hoy, como siempre, agradecido por la invitación de un tremendo centro en México, uno de los mejores también en Latinoamérica. Te lo digo con mucha humildad y gran respeto, porque sé que estas iniciativas no muchos las hacen, porque nos da miedo como entregar de estos programas de a poquitito, ¿no? Y a veces hay que ir construyendo un sistema de andamiaje, sobre todo lo que es en la educación y sobre todo en esto tan primordial que es básico y esencial, aproximaciones diagnósticas en trauma, que de hecho este curso es un curso ponencia que yo estoy postulando para varios congresos, ya me aceptaron en dos, y el día de hoy ustedes la van a recibir. De verdad que es un gusto para mí estar aquí y poderles comentar esto que, insisto, de hecho, hace muy poco pude hacer mi actualización del PHTLS décima edición, que ya está en inglés para instructores, y pudimos darnos cuenta también de que siguen reforzando lo que es el contenido de aprender lo básico y esencial para un manejo de un paciente politraumatizado o un paciente con una emergencia de trauma prehospitalario. Así que, sin más, vamos a comenzar. ¿Desde dónde nos acompañan? Me gustaría que nos escribiesen en el chat. Si no me falla y no peco de mentiroso, creo que todos son de México, ¿vale? Adelante, Moisés. Creo que Lo había alguien. siento. Sí. Adelante. Guanajuato, México. Excelente, perfecto. Muy bien, Eduardo. Eduardo Soles también levantó la manito. Colombia, wow, Colombia. Tengo hartos compromisos en Colombia Igual de México. próximamente. Excelente, muy bien. Guerrero, México. Ahí por ahí vamos a estar si Dios quiere en junio. Ahí en un congreso. Baja California, wow. Sonora, excelente. Muy bien, muy bien. Allá vamos a estar. Por ahí esperemos este año. Si todo sale bien, si no me enfermo tanto. No, es que en realidad he estado haciendo mucho turno. Bueno, excelente. Bienvenidos entonces a esta gran ponencia del día de hoy. Vamos con toda esa recuperación y como siempre dejo el alma en el escenario, en este caso el alma en la ponencia. Espero que me entiendan también si a veces bajo un poco mi voz, pero yo soy muy efusivo con esto porque me encanta, me apasiona lo que es la enseñanza del trauma prehospitalario y por supuesto que se enseñe bien. Así que vamos con toda y gracias a los corticoides, a la puesta central y al antiinflamatorio que me salvó la vida y puedo hablar bien porque en realidad no hablaba ni un chingo, eso es la verdad. Bueno, comentarles es que conforme vaya pasando cierta estructura, ciertas situaciones, ciertas emergencias, tenemos que seguir preguntándonos esto. ¿Podemos seguir prestando servicio a la comunidad, ya sea en un incendio forestal, en un accidente vehicular, con sustancias peligrosas o hazmat o materiales pericolosi o dangerous material? Bien, o también en un incendio o en un accidente con víctimas más o múltiples víctimas. Entonces es aquí donde la evaluación de la escena es clave y es fundamental. Recuerden, nos despachan a una emergencia, perfecto. Colisión de vehículos, ok. Situaciones de trauma, eventos de trauma involucrado. La evaluación de la escena ya comienza desde que yo te llamo por la central reguladora, la central de despacho de emergencias, para así ya darte el aviso de que tienes una salida, tienes un llamado, tienes una respuesta, tienes que ir a acudir a un evento. Entonces ya vas pensando, tráfico, ¿cómo está el clima? ¿Es en carretera o es en calle? ¿Cuál es la velocidad involucrada? ¿Cuántos heridos hay? ¿Qué hospitales tengo cerca? Y además de eso, ¿con qué recursos cuenta el hospital?
si bien es cierto, hablamos de una evaluación de la escena que va a analizar la seguridad de la escena, que es la prioridad número uno en la atención traumatológica prehospitalaria, tanto la seguridad del equipo como la del paciente. Entonces, hay que entender que la evaluación y la reevaluación de la escena es un proceso, pero estimado y perdóname, pero es un proceso continuo, es decir, tengo que ir monitoreando constantemente porque las situaciones se pueden cambiar y se debe de prestar atención continua al medio ambiente y las situaciones que ocurren alrededor de los servicios de emergencia. Una escena inicialmente considerada segura puede cambiar rápidamente así, ¡zas! Y los respondedores, que somos nosotros, debemos de estar listos para tomar así las medidas adecuadas para garantizar así una seguridad continua en caso de que cambien las condiciones. Un énfasis quizás en el conocimiento de la situación, el posicionamiento seguro de un aparato, de un carro, de un vehículo en la escena de un incidente de tránsito, un énfasis revisado en los peligros de los agresores activos e información actualizada sobre equipo de protección personal en el contexto de transmisión de enfermedades por el aire, es también lo que se nos presenta a continuación. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la ubicación del equipo en la ambulancia también influye en la seguridad, el equipo que debemos de colocarnos de modo que pueda recogerse sin meterse en el tráfico. Y las agencias normalmente de servicios prehospitalarios, los prestadores de servicios prehospitalarios, o Emergency Medical Service, EMS por sus siglas, hablamos de que estamos hablando de que hay que siempre tener políticas y procedimientos claros de acuerdo a tu país y de acuerdo también a cómo tú puedes estacionar los vehículos de emergencia. De hecho, en algunos casos se ocupan los vehículos de bomberos, que son grandes, son alargaditos, ¿cierto? Como amortiguación para bloquear un carril de una pista y así evitar más accidentados. Ahora, bien, me voy a presentar, ya que pasé de largo, Juan, así que te pido las disculpas. Mi nombre es Carlos Vera Soto, de profesión técnico en enfermería de nivel superior. Soy paramédico avanzado, técnico en emergencias médicas avanzado también allá en México. Además de eso, soy IPR, Registro Internacional de Paramédico acreditado como avanzado. Soy instructor de diversas disciplinas de emergencias de trauma y emergencias también médicas y emergencias de todo tipo de edades, como también reanimación y primeros auxilios. De hecho, mi especialidad es el enfoque que yo tengo que darle a una escena o a un escenario de un evento de trauma básico y esencial. Esto es aproximaciones diagnósticas en trauma y espero que les guste y con esto ya comenzamos de lleno esta ponencia. Juan, si estás por allí. Sí, dime, Carlitos. Atento al WhatsApp. Sí, Carlos, eso ni se pregunta. Adelante, adelante. Perfecto. Órale. Bien. Entonces, vamos a darle. Qué lindo el día de hoy, ¿no? Me recuperé y a pesar de que aún me arde un poquito la garganta, pero siempre es un gusto, ¿no? Compartir con todos ustedes. Ahora, cualquier pregunta que tengan, por favor, háganmela saber, que con mucho gusto yo se la responderé. Aquí estamos para sacarle sus dudas en esto tan fundamental que yo siempre digo, si usted no lo aprende bien, eh, claramente vamos a fallar. Entonces, importante aquí, por favor, tome atención y haga todas las preguntas necesarias, que en esta hora y media o 2 horitas, ¿por qué no? Las vamos a pasar muy bien aprendiendo lo que es salvar una vida. Ok, entonces, bien, volviendo a esto, es que una de las principales precauciones hoy en día es esto, el uso de equipo de protección personal o EPIs, equipo de protección individual. Y es que la evaluación de la escena analiza la seguridad de la escena, que es la prioridad número uno en la atención traumatológica prehospitalaria, tanto así la seguridad de nosotros como la del paciente. Ahora, importante es entender esto. Las medidas respiratorias, biológicas. ¿Alguien me podría decir por qué yo me pregunto de esto? Las medidas biológicas. Ok, perfecto, muy bien. Sí, ¿qué nos... Bien, perfecto. ¿Alguien nos puede mencionar por el chat, por favor, por qué las medidas biológicas son de precaución?
¿Se escucha cortado? A ver si me logran escuchar. ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha bien, Carlos. Bueno, aquí estoy yo, todo bien. No sé, Jim, igual, checa tu conexión a internet, porque luego pasa así de que se entrecorta por la conexión a internet. Pero aquí donde estamos nosotros, en la laptop y en el celular, todo bien, Carlos. Perfecto, muy bien. Ahí sí. Bien, vamos. Entonces, ¿por qué yo me refiero a esto? Me refiero a por qué es tan importante ocupar equipo de protección individual, biológico. Algo reciente que se llevó muchas vidas y nos demostró la importancia de ocupar estos equipos. ¿Por qué? ¿El COVID ya terminó o disminuyó? ¿Cuál es la respuesta correcta? Terminó, disminuyó. Disminuyó, excelente, Christopher Juárez. Muy bien, muy buena y acertada respuesta. Disminuyó. De hecho, ya disminuyeron las tasas. Eso también es por la inmunización y, por supuesto, también por la inmunidad de rebaño. Pero también hay que tener en consideración y en cuenta que el peligro no ha pasado. Por eso es que hoy en día también se hace un énfasis en que la persona, si tiene una sintomatología respiratoria, lo que inmediatamente yo voy a instalar va a ser una mascarilla quirúrgica de 3 pliegues para así evitar el riesgo de aerolización y posterior contagio. Luego también tenemos nuestros EPP mecánicos, como chaquetas de rescate, pantalón, camisolín, camisas, camisolas, etcétera. Bien, importante siempre es ocupar tu equipo de protección y es para asegurarte también de que tú no pases a ser afectado. Cuando hablamos de equipo de protección, en este caso respiratorio, estamos hablando de mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95, ojo, no con válvula porque la válvula también podría afectarnos, ¿bien? Guantes de nitrilo en lo posible porque son hipoalergénicos y pecheras de plástico desechables. Esas son algunas de las consideraciones especiales que yo debo de tener para realizar un manejo, en este caso, de lo que vendría siendo un manejo de trauma prehospitalario. Ahora, ¿alguien me puede decir en qué más me podría ayudar la pechera? Si yo digo control de hemorragias, ¿en qué me podría ayudar más la pechera? Pues en evitar que que pues la sangre te salpique al cuerpo y puedas contagiarte. Perfecto, Ah, Eduardo, muy bien. Y Sergio, excelente, para evitar la sangre, para evitar el vómito, porque en realidad sí que es complicado cuando te manchan la ropa, ¿o no? Levanten la manito, o bueno, sí, levanten la manito ahí en el chat. ¿Quiénes han manchado la ropa alguna vez con secreciones sangre de paciente? Créanme que es incómodo, sobre todo cuando uno la saca con el jabón, ¿no? Y cuesta mucho y a veces tenemos que ocupar amonio cuaternario, agua oxigenada para sacar la sangre, ¿no? De nuestras ropas. Entonces sí es importante ocupar tu equipo de protección individual, que insisto, esto es una ayuda para ustedes, para todos los que intervenimos en el campo, en la escena y en la emergencia. Sí tenemos que entender también que el manejo del paciente en trauma siempre va a tener un efecto severo impacto socioeconómico por la alta tasa de morbilidad y mortalidad y sobre todo las secuelas que muchas veces son permanentes. Todo esto, ¿a qué nos obliga? Nos obliga a buscar, de cierta manera, estrategias nuevas como sistemas de salud para enfrentar esta entidad en forma multisectorial, así buscando también la disminución de los daños a través de múltiples estrategias. En este estudio que les muestro a continuación se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal que normalmente nos mostraron que la letalidad hospitalaria está normalmente en el politraumatizado joven y existió un predominio del trauma torácico por arma blanca en el sexo masculino. La mayoría de los pacientes fueron intervenidos, si bien es cierto de extrema urgencia, pero predominaron las lesiones en 2 órganos, de lo que vendría siendo el tórax y lo que vendría siendo abdomen. Y la principal causa de muerte fue el shock hipovolémico. Y es ahí como la mortalidad de la serie estuvo determinada normalmente por la gravedad de las lesiones y por la no intervención de estas. Y es por eso que hoy en día, y este es uno de los cuantos estudios que yo les voy a mostrar, que estamos hablando de lo que vendría siendo, porque hoy en día se maneja el concepto de telehemorragia. Nota para ustedes,
hoy en día también los expertos están recomendando en que si usted ve una hemorragia exsanguinante masiva, sea lo primero que usted intervenga, porque la vía aérea permeable podría estar bien, voy a recibir oxígeno, listo, buena mecánica ventilatoria, podría recibir oxígeno, pero si yo no tengo glóbulos rojos, si no tengo hemoglobina, ¿qué me va a transportar ese oxígeno? La respuesta, señoras y señores, es nada. Recuerden que el ringer lactato y el suero fisiológico que yo instalo una vía venosa periférica, bien, sea ojalá de catéter Avocat de 18 corto, y si no, pues la que caiga, estamos hablando de trabajar lo que vendría siendo el concepto de hipotensión permisiva. Ahora, no le va a pasar nada a tu paciente si le pasa 2000 cc de suero fisiológico, 2000 cc de ringer lactato, no te va a dar una hipernatremia. O sea, hay que tener mucho ojo con esto. Pero sí podría dar una hemodilución del coágulo. Entonces siempre anda manejando y anda pensando que sangre se repone con más sangre. Ok, pero no tenemos en estos momentos en todos los países o en todos los lugares sangre dentro de nuestras ambulancias por el costo, porque muchas veces también requiere algo especial, requiere un refrigerador especial, requiere también elementos especiales de lo que vendría siendo preservación. Entonces, si bien es cierto, nos podemos encontrar con muchas situaciones en el área de emergencias médicas, pero en el trauma normalmente las situaciones que nos vamos a encontrar son muy conocidas, y entre esos está el trauma torácico, el trauma abdominal, el trauma tóraco-abdominal, el paciente politraumatizado. Ven, espérenme un poquito, déjenme solucionar inmediatamente lo del audio, y ahora sí, se escucha muy bien, ¿sí? ¿Sí se logra escuchar? Se escucha bajo. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Se escucha bien. Perfecto, gracias, Itzel. Sí, claro, Se lo agradezco mucho, muchachos. Ok, entonces, y volviendo a esto, es que ok, perfecto, muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de lo que vendría siendo que vamos a tener siempre traumas torácicos abdominales, pacientes politraumatizados, pacientes policontusos, y esto de cierta manera es una ventaja para nosotros como proveedores de atención prehospitalaria. Ahora, lesiones en abdomen, lesiones en tórax no se tratan en el campo, se tratan en el hospital. Cirugía de control de daños. Mientras más rápido me lleva el paciente al hospital, pero siempre y cuando le tenga un soporte vital prehospitalario de trauma bien hecho, voy a tener muchas chances de éxito. Si es que yo no lo hago así, pues bueno, va a pasar lo que iría a pasar. Me va a llegar un paciente que quizás lo controlaste, pero como no le hiciste un buen soporte, te va a llegar en pésimas condiciones y con una pésima chance de sobrevida, es decir, puede haber un gran riesgo de muerte. Bien, me preguntan aquí, ok, sí, sin problema, compartan al resto de los alumnos el link, sí, no hay problema, pueden venir de oyentes, no tengo problema con eso, y Juan tampoco. Bueno, manejo del paciente en trauma, entonces, esto está desordenadito, ¿sí? Pero normalmente son las cosas que nosotros vamos a hacer valoración de la seguridad en la escena, determinación del número de pacientes, un triaje o clasificación, triaje con J ahora, hay que cambiar un poco esa terminología, ya que la RAE por ahí nos pegó en la clasificación de pacientes en accidentes de múltiples víctimas, víctimas más u otro. Determinación del mecanismo de trauma, evaluación primaria del paciente en la escena, de cabeza a rodillas versus examen enfocado, de cabeza a pies como también le dicen. Realización de intervenciones críticas, evaluación secundaria, que ojalá siempre realizarlo en la ambulancia, y terapéutica prehospitalaria, que ahí vamos a manejar drogas vasoactivas si fuera posible, vamos a manejar sueros fisiológicos, entre otros. Entonces, vamos a hablar de la evaluación primaria y secundaria. La evaluación primaria y secundaria es lo más importante, y queremos que, por supuesto, todos los que nos están escuchando se lleven lo mejor de esta ponencia. Si bien es cierto, vamos a trabajar con pacientes de politrauma, que va a derivar en lo que usted encuentre en su evaluación. Si tenemos un paciente politraumatizado en la calle, no voy a disponer de muchos recursos para realizar diagnósticos específicos, pero sí diagnósticos diferenciales que me podrían acercar a la verdad. Ejemplo,
Cuando yo hablo de un paciente, el cual, por favor, apagar su micrófono, ya que me retumba el oído, ¿bien? Cuando yo hablo de un paciente de trauma prehospitalario, sobre todo un paciente politraumatizado, estoy hablando de un paciente que yo tengo que detectar, solucionar y trasladar cuanto antes para que se les dé una solución mayor. ¿Cuáles son las ventajas de los pacientes de trauma? Bueno, permiten reconocer que son patologías muy evidentes de fácil reconocimiento a través de un examen físico que comprende la valoración primaria, pero es un examen de screening rápido. Ya te voy a hablar de los principios fundamentales que nos hablaba el doctor Norman McSwain por allí en un manual muy conocido y querido por toda la gente que trabaja en el área de trauma. Hacer una evaluación primaria del paciente en la escena, realizar intervenciones críticas en función de lo que encontramos en el paciente, de acuerdo siempre a nuestro nivel de capacitación y responsabilidad profesional. Meter al paciente en la ambulancia es también hablar de que hay que reevaluar al paciente, y es aquí donde tenemos la evaluación primaria y la evaluación secundaria. ¿Cuáles son las diferencias la una de la otra? Bueno, son muy pocas, pero importante. Evaluación primaria, no más de 15 segundos. Evaluación secundaria, más detallada, más lentita. Y cuando hablamos de evaluación primaria, me voy a suponer así que hay un conejito. Cuando hablamos de evaluación secundaria, me voy a suponer una tortuguita. ¿Bien? Entonces, vea, escuche y sienta. Y note siempre, o sea, vea si es que hay hemorragias externas en este caso, visibles, examine toda la piel, note potencialmente injurias en este caso o lesiones y vea en cada momento alguna normalidad. Escuche sonidos inusuales, note cuando usted escuche sonidos que también sean inusuales y verifique los sonidos de respiración. Además de eso, palpe todas las regiones del cuerpo, no se quede sin palpar una región del cuerpo, por favor, y note diferencias anormales. Entonces, ¿qué es la evaluación primaria? Evaluación que permite detectar y solucionar amenazas que comprometan la vida, es precisa y es rapidita, y permite detectar las necesidades de los pacientes. No debe demorar, como yo le acabo de mencionar, más de 15 segundos. Recuerden que debe de tener un orden jerárquica, organizada, rápida, eficiente y fácil. Bien, del menos al más. Y recuerden que esto busca detectar condiciones de riesgo vital, establece así las prioridades en la atención, obteniendo una visión global del paciente, no puede demorar más allá de 15 segundos. Las condiciones mortales deben de ser siempre manejadas al momento de ser identificadas, y algunas situaciones que ponen en riesgo la vida, si bien es cierto, no son aparentemente visuales, pero es aquí donde el factor sospecha cobra total relevancia. Ahora, cuando yo les pregunto a ustedes, trauma abdominal, ¿de qué podríamos sospechar? Por favor, sus respuestas por el chat y los voy leyendo. Rapidito, vamos. Vamos, en esta noche todos vamos a aprender a realizar una buena evaluación de trauma prehospitalario y a sacar diagnósticos diferenciales. Recuerden, los diagnósticos diferenciales no son diagnósticos propiamente tal, solamente son observaciones, sospechas de lo que podría pasar. Bien, vamos. Trauma abdominal, ¿de qué podría sospechar rápidamente? Sus respuestas por el chat. Los escucho, los leo. No, los leo mejor, no los escucho porque si no se me va a retumbar el audio. Vamos, atrévanse, estamos aprendiendo sin problemas. Atrévanse sin miedos. Recuerden que estamos aprendiendo el día de hoy. La idea es que, por supuesto, todos podamos aprender de esto y bueno, sacar buenas lecciones aprendidas. Ok, perfecto. De un trauma abdominal podrían haber situaciones como rupturas diafragmáticas, contusiones abdominales, trauma tóraco abdominal que podría sospechar de una hemorragia interna. Recuerden siempre esto,
Antiguamente hablábamos de las prioridades y en las prioridades hablábamos del A, B, C, D, E. Hoy en día estamos trabajando con X, A, B, C, D, E, porque recuerden que la hemorragia exsanguinante masiva visible te puede matar en cuestión de 2 minutos y esto también es una nueva actualización. Entonces, evaluación primaria, rapidita, de cabeza a pies, enfocada en condiciones que de inmediato van a amenazar la vida, debe tomar no más de 15 segundos. Vamos a orientar las intervenciones críticas de acuerdo a mi plan de intervención en crisis y tenemos que reconocer las situaciones donde vamos a cargar y llevar, o más conocido también como el método Scope and Run. El objetivo es que en la escena yo pueda identificar las principales patologías las cuales puedan atentar contra la vida del paciente. ¿Por qué? Porque se supone que un paciente de trauma tiene como destino final el pabellón. Siempre recuerden eso, tiene como destino final el pabellón. El quirófano, dependiendo de sus lesiones, el tratamiento final no siempre va a estar en nosotros. Por esto es un trabajo en equipo que comprende el primer respondiente con los primeros auxilios, la atención prehospitalaria que la brindamos nosotros como paramédicos o como equipo de emergencias médicas y por supuesto la atención hospitalaria. ¿Cuál es la idea de la evaluación primaria? Recuerda siempre, reconocer las patologías que puedan poner en riesgo, en peligro la vida de este paciente, a fin de que el paciente llegue a destino en un cirujano. Tenemos que realizar una revisión rápida, no debe tomar más de 15 segundos, y lo que yo encuentro en este paciente me va a ayudar a decidir qué intervenciones puedo realizar en la escena. Otro objetivo principal es que también esto nos va a ayudar a reconocer si el paciente es un paciente que necesitamos tomarlo y llevar, o Scope and Run, ya que al permanecer en la escena solo hará que retrasemos la atención del paciente y esto va a retrasar la solución prioritaria de, en este caso, lo que requiere este afectado. Ejemplo, es que si yo tengo una persona con múltiples lesiones y si dentro de ella está una patología que no tiene tratamiento en el lugar, yo voy a tomarlo y llevarlo sea como sea, dándole un soporte vital de trauma a fin de que no se me complique en el traslado del móvil. Recuerda que por la vibración y aceleración, desaceleración, también podríamos tener problemas. Cuando estamos hablando de cuando hay amenazas que atenten a nuestra vida, manejo de la escena, usted se lleva al paciente y después le dirá a la central por radio, ¿sabe qué? Me tuve que llevar al paciente que estaba crítico o que estaba fallecido porque me iban a disparar, etcétera. Recuerda siempre tu escena segura, y la escena segura también habla de trasladar a un paciente que está potencialmente crítico o a punto de morir, pero te están apuntando y tienes que hacerlo, tienes que manejar la escena y decirle a los familiares, todo va a estar bien, tranquilo, voy a trabajar con este paciente, aunque tú sepas que la chance de ese paciente no hay mucha chance, pero darle tranquilidad a la familia. También están ansiosos, angustiados, tienen miedo y algunos no tienen la suficiente cultura de respetar los equipos médicos, entonces ¡zas! Te van a apuntar o te van a amenazar. Siempre por el bien tuyo, haz un manejo de la escena, conciencia situacional. Recuerda no retrasar el traslado por canalizar un acceso venoso o inmovilizar al paciente en la escena. Por eso que también una de las cosas que tenemos que trabajar es lo siguiente. Cuando yo voy a manejar una vía venosa periférica, antes de eso tengo que tener un entrenamiento, evaluaciones prácticas, insisto. Aprovechar la escuelita que yo voy trabajando, voy practicando y voy soltando la manito. Recuerden que de camino podríamos realizar las intervenciones con las cuales podría ayudar a este paciente. Scope and Run, situaciones, taponamiento cardíaco. ¿Tengo chance ahí en la escena de hacer algo? Pregunta para ustedes. ¿Y me pueden responder por allí? ¿Sí? ¿No? No, no tenemos. Esa es la respuesta. No tenemos ayuda para el taponamiento cardíaco. Bien, para un neumotórax atención, ¿podríamos trabajarlo en la escena? Quizás sí, manejo, segundo espacio intercostal, línea media clavicular, arriba, nunca abajo porque vamos a dañar el paquete vasculo nervioso, o bien el gol estándar que hoy en día se maneja, quinto sexto espacio intercostal, línea anterior axilar, apendicular y descompresión con aguja de 14 o un dispositivo SRS o TPAK, que son dispositivos agujas especiales, bránulas de 10 para trabajar lo que es la descompresión. Bien,
Pero profe, no puedo realizar un manejo de un neumotor a tensión porque no se me permite pinchar. Bueno, trabaja con ventilación a presión negativa, mascarilla de alto flujo, no reinhalación, le ponen una mascarilla quirúrgica de 3 pliegues sin ningún problema. Si tienes un poquito de miedo y quieres evitar olorización, recuerda, tienes que estar seguro de lo que haces y también la escena segura es siempre lo fundamental. Nadie es más importante que tú. Neumotórax abierto, ¿podemos hacer algo? Pregunta para todos los presentes. ¿Neumotórax abierto? Sí, podemos hacer algo. Hoy en día tenemos el sello torácico, sea con láminas, sea con válvula. Hay estudios y estudios, pero ambos son igual de buenos y efectivos. Recuerda que esto siempre lo que va a permitir es que esta herida del porte de una monedita burbujeante, soplante, silbante, la voy a tapar y a través de esta válvula unidireccional va a salir el aire, pero no va a ingresar, así no provocando un colapso. O bien, puedes utilizar el método de fortuna, sello de 3 lados. Bien, antiguamente, hasta hace algún tiempo, 2 años aproximadamente, estábamos recomendando el sello de 4 puntas o 4 lados. Hoy en día se recomienda el sello de 3 lados, a fin de que haya un manejo de un neumotórax semi-abierto, por decirlo de alguna manera, y así ir manejando cambios de presión que sean controlables. Cuando hablamos de motórax masivo, ¿tenemos solución en el campo? ¿Tenemos solución en la calle? Pregunta para ustedes. La respuesta es no. Cuando estamos hablando de un hemotórax masivo, lo único que podemos hacer es trabajar lo que vendría siendo la hipotensión permisiva y ya. Eso es lo único que podemos hacer. Bolet costal, trauma de tórax volante, quizás manejar el dolor sería una buena ayuda, pero no trabajar lo que vendría siendo la restricción de movimiento de este. ¿Por qué? Porque si yo restringo el movimiento del tórax me va a costar respirar y por consiguiente mi paciente se va a desesperar y me va a complicar. Si yo no manejo el dolor en este paciente, le va a costar respirar y por lo tanto no voy a tener tanto oxígeno, le va a costar respirar y ya va a estar en un estado de acidosis producto del trauma y luego viene la acidosis respiratoria. Un sangrado intraabdominal también es situación que tengo que abordar en el hospital, fractura de pelvis. Recuerden, las lesiones musculoesqueléticas hoy en día se restringen con férulas pélvicas. SAM Pelvic Sling es una de las mejores férulas que yo les puedo recomendar. Fractura bilateral de fémur, restringe la lesión musculoesquelética, es una recomendación hoy en día y si bien es cierto, estos dispositivos no son del todo efectivos, pero han demostrado ser confiables en esta investigación retrospectiva desde 6 años. Un trauma cráneoencefálico también. Hay que entender esto, miren, fíjense y vamos a recordar un pequeño recuerdo. Una fractura costal le va a desalojar a usted 200 cc de sangre. Una fractura de tibia de húmero va a desalojar 750 ml de sangre. Y ya estamos hablando de un choque etapa 1 pasando a etapa 2. Una fractura de fémur le va a desalojar 2000 cc de sangre, entonces solo cuestión de minutos. Y una fractura de pelvis, 3000 a 4000 cc de sangre. Les dije que en 2 minutos esto puede empeorar y cada vez es peor. Ahora, es lo que debo de buscar en un paciente de trauma en atención prehospitalaria. Ahora, si vamos a ir y seguir avanzando, el paro cardíaco, la obstrucción de la vía aérea, cuando la escena deja de ser segura, sangrado exsanguinante masivo y cuando no cuente con el EPP necesario para ingresar en el lugar. Bueno, como bien les iba mencionando, manejo del paciente de trauma, antiguamente jugábamos con el ABC, hoy en día hablamos de la XABCDE, donde estos son los principios. Primero, recuerde reevaluar su seguridad y segundo, vamos a trabajar lo que vendría siendo el control de hemorragia exsanguinante masiva visible. Luego, vía aérea permeable y control de la columna cervical y si el paciente también puede mantenerla o no. Control de la ventilación y mucho ojo y cuidado con las 5 que les voy a mencionar más adelante. Control de hemorragias leves a moderadas, estamos hablando de hemorragias capilares venosas y así también manejarla o con presión directa o con vendaje compresivo. Entonces, 15 pasos que, insisto, no están bien ordenaditos, pero es más o menos lo que tenemos que hacer. Observar en el entorno y ver si hay presencia de sangre, control de la columna cervical, evaluación del nivel de conciencia, reevalúe X, A, B, C, D, G,
Características de la piel si es piel moteada, pálida, fría, sudorosa, buscar y descartar signos de hipoperfusión. Evaluación de la cabeza, evaluación del cuello, las yugulares, si es que están ingurgitados o no, y si la tráquea está desviada. Eso normalmente es un signo muy tardío cuando estamos hablando de un trauma de tórax hipertensivo o un neumotórax hipertensivo. Cuando estamos hablando de la evaluación del tórax, palpación, auscultación cardiopulmonar y también percusión para ir descartando si un neumotórax a tensión o un hemotórax. Evaluación abdominal, que esté blando, depresible, indoloro, ojalá a la palpación. Evaluación pélvica, antiguamente jugábamos y hacíamos la compresión de espilas ilíacas. Hoy en día vemos solamente el acortamiento y la rotación de la extremidad. Evaluación de las extremidades inferiores y evaluar pulsos motores sensoriales. Ver si el paciente moviliza sus extremidades y también hay pulso y está la coloración conformada. Evaluación de extremidades superiores, evaluación de la espalda, fíjense, sobre todo cuando yo voy a trabajar la inserción de una tabla espinal para extraer al paciente hacia un lugar seguro. Recordando que la tabla espinal hoy en día la recomendación es para sacarlo hacia un lugar seguro y después se la puedo quitar, siempre y cuando no estén los dermatomas afectados o los miotomas, o bien no haya criterio para una restricción de movimiento espinal. Inmovilización espinal, inmovilización selectiva, spinal restriction motion, como usted le quiera llamar. Hoy en día, restricción de movimiento espinal abarca todo eso que usted me acaba de mencionar o que yo le acabo de mencionar. Examen neurológico, Glasgow, respuesta ocular, verbal y motora. La más alta 15, la más baja es 3. Pero si el paciente está en un Glasgow 3, no necesariamente está muerto, estimados y estimadas. Y control de signos vitales, que ya eso lo vemos en la evaluación secundaria y nunca en la primaria, recuerda. Detecta, soluciona amenazas que pueden comprometer la vida, pero no retrases la evaluación primaria por darle énfasis a la evaluación secundaria. Ok, hasta el momento, dudas, preguntas, consultas. Llevamos 37 minutos de ponencia, creo, sí. Dudas, preguntas, consultas, ¿qué les ha parecido? ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo? Ok, perfecto, muy bien. Gracias, Mauricio. Gracias, Eduardo Zárate. Chi, le. Joaquín, excelente. Perfecto, muy bien. ¿Quiénes son del SAMU? A ver, si hay algún samuyento por ahí. Del SAPU, del ejército, de la autopista. Eso, bien el SAPU. Ahí, bien, Daniela. Bien, SAMU Calama, excelente. Jacqueline Saavedra, muy bien. SAMU Lebu, miren. Espectacular. SAMU es el sistema de atención médico de urgencias de lo que vendría siendo Chile. Es el prehospitalario público chileno, es la escuela. Autopista, excelente, R78 avanzada, muy bien, saluda al Vicente Jara, síganlo por TikTok, chico de TikTok, bien. Ok, bueno, volviendo a nuestra ponencia, ¿por qué es que yo recomiendo, y la medicina, esto es medicina basada en evidencia y también es medicina basada en experiencia, ojo con esto. Es buena cuando se juntan las dos, no cuando una trabaja por sobre la otra. Súper importante, todo en equilibrio, al igual que el cuerpo humano. Si yo soy una persona, un proveedor prehospitalario, llego a la escena, me piden evaluar Glasgow, pero yo jamás he evaluado Glasgow. ¿Qué tan certera será esa evaluación neurológica de ese paciente? Y por favor, su respuesta en el chat. Excelente, saludos hasta la ambulancia del Carmen de Maipú, muy bien. Saludos a San Carlos de Chillán, ambulancia de Ruta 5. Les pregunto, yo si mando a evaluar Glasgow a una persona que nunca ha evaluado Glasgow, ¿será coherente? ¿Será ineficaz? Pregunta Juan Esteban Henao. Ok, vamos, participen sus respuestas por el chat. Todo esto, aunque ustedes no lo crean, hacen mucho más agradable y mejor la clase. Puede ser, ya que no tengo la experiencia, perdería tiempo. Poco creíble, nos dicen por allí, ¿ok? Sí, todas las anteriores, claro, puede ser una persona que sea poco creíble. No creo que sea tan ineficaz, dice uno por aquí, pero sí tardío. Ok, ¿qué les dije yo? Tenemos que pasar el menor tiempo posible en la escena. Dicho esto, va a ser más demoroso, dice David Allende. Ok, ¿quién más? Vamos, participen. Recuerden, no hay respuestas correctas, solo preguntas correctas. Jimé Pérez dice, acerca del Glasgow, ¿se evalúan pacientes bajo efecto de alcohol o alguna droga? El ADI no clasifica traumatismo encefalocraniano, perfecto. A ver,
Pregunta de la noche, ¿bien? Y vale por un chocolate virtual de esos que no engordan. Pregunta para ustedes. Para evaluar Glasgow, ¿para qué utilizamos el Glasgow? ¿Qué es la escala del Glasgow? ¿Qué evalúa? Le voy a dar Moisés, adelante, vamos. Evalúa el estado de conciencia cerebral del paciente. Ok, sistema nervioso, en este caso, sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Muy bien, recuerden que busca respuesta ocular, verbal y motora. Excelente. Ok, y ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿el Glasgow fue hecho para evaluar todo? ¿O simplemente cometemos el error de evaluar todo con el Glasgow, siendo que ABDI sería la primera prioridad en algunos casos? Moisés levantó la manito y Eduardo Zárate también. A ver, vamos. Pacientes con traumatismo. Perfecto, pacientes con traumatismo. Craneoencefálico. Trauma craneoencefálico, muy bien sobre todo eso. ¿Y por qué? ¿Qué estará pasando en la cabeza? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué estará pasando en la cabeza? Si yo les digo, con un golpe en cabeza, ¿qué podría estar pasando? Probablemente puede haber una fractura de base de cráneo, media, anterior o posterior, hemorragias internas, entre otras cosas. ¿Y eso qué va a provocar? Eventos cerebrovasculares, hemorragias cerebroideas, Ok, inflamación intracraneal. perfecto, podría ser, sí, está bien. ¿Qué va a provocar el cerebro? ¿Es un músculo o es un hueso? ¿Qué pasa cuando un músculo se golpea? Se inflama. Se inflama. Se inflama y el cerebro ya está incluido en una bóveda craneal, ¿no? Ya está aprisionado. Alta presión dentro del cráneo. Sería un edema cerebral, ¿no? Ok, y por ende, ¿qué creen que podría pasar aquí? ¿Qué creen que ustedes que podría pasar aquí referente a este caso? Si yo les digo, neurológico. ok, ¿por qué? Porque el cerebro va a comenzar a trabajar lo que vendría siendo una situación de aumento de la presión intracraneana. Adivinen qué va a hacer el cerebro, va a empezar a escapar por algún lugar. El foramen magno en este caso, o también va a realizar presión de los nervios que están al ladito, que son los nervios craneales. Entonces, va a hacer una compresión del nervio oculomotor y esto va a provocar que se pueda ver otras situaciones como la decorticación o la descerebración. Pero bueno, el ABDI es lo que yo necesito ver porque necesito ver si mi paciente está alerta, si responde a la voz, al dolor y la inconsciencia. Siempre váyanse del menos y luego al más. Ahora, si ustedes tienen esto impreso en su ambulancia, con el tiempo y con práctica lo van a aprender, insisto, la práctica hace al maestro. Control de hemorragias exsanguinantes masivas. Esto es algo que hasta el día de hoy mucha gente causa pelea y dice que el torniquete se suelta, que el torniquete no se ocupa. Y bueno, ya desde el año 2011 estamos viendo estrategias de control de hemorragias. 2014 ya vemos la estrategia Stop the Bleed y consensos de Hartford, lo hay muchos, hasta el año 2018 el último consenso. Entonces, como yo les voy explicando, pregunta para ustedes, ¿dónde empleo un torniquete? Sus respuestas por el chat y los voy escuchando. Recuerden no dejar el micrófono activado porque me llega un retumbar en estos momentos. Pregunta para ustedes. ¿Dónde se ocupa el torniquete? Perfecto, muy bien, en extremidades. Y torniquetes hay muchos. Tenemos el SAM XT, o torniquete de extremidades de SAM Extremity Tourniquet. Tenemos el torniquete de aplicación de combate o Combat Application Tourniquet, de tercera, de cuarta y de séptima o de sexta generación hoy en día que está. Tenemos el torniquete Soft TY, que es un poquito más ancho, bien, de quinta generación, el último que salió el año pasado. Tenemos también lo que vendría siendo el torniquete de trauma o el TMT, que ahora tiene su copelita, ¿cierto? Y esto nos permite también realizar una compresión en la arteria subclavia y así ocuparlo como torniquete de uniones. Y tenemos el TX2 y el TX3, que son torniquetes un poquito más militares de tipo slinga, como el Ratchet Medical Tourniquet o RMT, entre otros. Entonces, yo sí les pregunto el día de hoy, ¿cuál es el mejor?
todos, el que usted tenga, conozca las características, evalúe su torniquete, siempre y cuando sea un torniquete, ojalá certificado, ojalá que sea manufacturado, que tenga y sea de buen material, porque recuerden que con esto es un seguro de vida. No tengo torniquete, profe, no te preocupes, presión directa, empaquetado. El torniquete no es la panacea de todos, ¿ok? Y bueno, ¿dónde nos instalamos un torniquete? Ah, recuerden siempre, bueno, torniquete para instalación, brazos y piernas arriba y ajustado, alto y apretado, y comercial mejor que improvisado, recordando que los torniquetes improvisados, si usted no lo sabe hacer, no lo haga, porque lo único que va a provocar es hemorragias venosas. Y esto sí va a complicar aún más la situación cuando no queremos perder sangre. No estoy en contra del torniquete improvisado, ojo, pero la improvisación no puede ser tu primer plan de acción. Por ahí hay un país que dice, es que siempre hemos improvisado, ¿por qué no podemos dejar de improvisar? Entonces, no, tenemos que siempre tener planes de intervención correctos. Y si bien es cierto, sí, en algunos lugares se habla del torniquete improvisado, pero siempre y cuando tengamos ciertas características y un entrenamiento especial para aprender esas cosas. No por un videíto, porque una persona te lo diga en un video cómo hacerlo. No, te recomiendo siempre que lo aprendas con un instructor que te entregue la retroalimentación correspondiente y, por supuesto, no hagas cosas que están de más por la vida del paciente. Y siempre yo digo, hagan que se vea bonito, pero efectivo. No tan solo que se vea bonito, porque ok, puedes hacer un torniquete a lo MacGyver. Felicitaciones, te voy a aplaudir, pero el paciente se va a morir. Pero es que, profe, hice un torniquete a lo MacGyver, me salió espectacular, me salió cool. Como decimos los chilenos, me salió bacán. Pero no, no es cierto. El paciente se te desangró. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. Bueno, ¿dónde nos instalamos un torniquete? Cuello, axila, ingle. Y vamos a trabajar vendaje de trauma, vendaje hemostático y además de eso, SAM Junctional Tourniquet o torniquete de uniones de SAM o dispositivos como CROT, JET, entre otros. ¿Dónde no realizamos un torniquete? Empaquetamos la herida, pecho, lo que vendría siendo la caja y vamos a jugar con, en este caso, Gold Standard, que es el sello torácico o parche torácico, que ya les expliqué cómo funcionaba, y el parche de 3 lados, teniendo en cuenta que el plástico a utilizar no sea de material poroso. Vasos sanguíneos y extremidades, recuerden siempre que los torniquetes van a doler en este caso, pero si el torniquete duele, normalmente es un indicador de que sí estamos realizando una isquemia de arteria contra el hueso. Va a doler por las estructuras también adyacentes que vamos a comprimir. Y no liberar jamás la presión ni titular el torniquete, al menos en el ámbito civil prehospitalario. Más alto es mejor, poner el torniquete demasiado bajo va a empeorar las lesiones ocultas. La recomendación siempre es arriba y ajustado. Y fíjense, y esto es la panacea de el torniquete que hoy en día, ¿por qué realizamos lo que realizamos? Y hasta las 2 horas no va a provocar nada más que aumento del dolor. Lesión de compresión de nervios y compresión muscular entre las 2 horas a 3 horas y entre las 3 horas y media hasta al menos las 5 horas va a haber un daño muscular y nervioso generalizado. Importante mencionar que los últimos 2 que te acabo de mencionar, con una buena rehabilitación, con un buen equipo, fácilmente no va a causar mayor consecuencia. Y efectos graves sobre la extracción del torniquete, recuerden, la sangre, si yo le meto CO2, lactato, va a ser ácida. Si yo le meto mucho oxígeno, va a ser alcalina. Entonces, si yo dejo detenida la sangre mucho tiempo, ¿qué va a pasar con esa sangre? ¿Va a estar ácida o va a estar alcalina? Pregunta para ustedes. Ácida, muy bien. Y si yo quito el torniquete, ¿qué va a pasar entonces? ¿El sistema circulatorio es un sistema cerrado o abierto? Es un sistema cerrado y circula por el corazón y circula por los riñones. Entonces vamos a tener problemas renales y cardíacos. Recuerden esto, que no es recomendable retirar el torniquete una vez que hayan pasado, en este caso, 5 horas, ya que puede ser perjudicial para la salud producto de la rhabdomiólisis de emergencia. Y si bien no se han documentado casos graves de rhabdomiólisis desde el año 1992 a la fecha, recuerden siempre que el torniquete va a producir un ciclo de isquemia reperfusión violenta cuando yo lo saco,
como consecuencia de la reoxigenación del músculo. Por eso siempre tiene que solo retirarlo el personal de emergencias médicas y sonará un poquito raro, pero lo que mete el prehospitalario solamente lo saca el hospitalario. Sí, eso siempre es que yo tengo que tener en cuenta eso. Tener en cuenta también que para sacar un torniquete muchas veces se va a jugar con tratamiento anticoagulante, incluso a veces hasta con lo que vendría siendo una diálisis de emergencia para así oxigenar esa sangre y por supuesto no perderla. Cuando hablamos también de el shock, esta pausa en la muerte por pérdida de sangre, que es la más común que vamos a ver en el trauma prehospitalario, bien, recuerden, piel pálida, fría, sudorosa, signos de hipoperfusión, alteración de conciencia por pérdida de sangre, es un shock hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario en el trauma prehospitalario. ¿Sí? Ahora, es importante que la cascada de la coagulación hoy en día ya no hablamos de factores extrínsecos e intrínsecos, sino más bien hablamos de que viene siendo un continuo de cosas y va pasando tal cual como el efecto dominó. No voy a hablar mucho de la cascada de coagulación porque la verdad me descentraría y me desenfocaría un poquito de lo que estamos hablando en estos momentos. Pero sí es importante que tenemos que tener un enfoque en el tratamiento de la hemorragia exsanguinante con torniquetes, ojalá antes del inicio del shock. Cuando yo instalo el torniquete y hay piel pálida, fría, sudorosa, ya lo hice demasiado tarde. Entonces la situación podría empeorar. Hay detalles sobre las técnicas de aplicación de los torniquetes y aclaración quizás de los objetivos hoy en día de reanimación para pacientes con lesiones traumáticas o trauma brain injury, TBI también por sus siglas en inglés, o TEC, como le quieran llamar. Los pacientes con lesiones cerebrales recuerden siempre que requieren una presión arterial más alta, 110 milímetros de mercurio, presión radial, para mantener así la perfusión y disminuir la lesión neurológica secundaria. Y es súper importante que esto lo da a conocer la Brain Trauma Foundation y bueno, son los mejores en estas guías y los mejores que realizan investigación. Entonces recuerde siempre, hemorragias hay capilares, hay venosas y hay arteriales y para cada cual hay en este caso una forma de trabajar. Importante aquí y es que hay que entender que todas son complejas, pero la más complicada, la que más ustedes se pueden encontrar que nos podría complicar es la hemorragia arterial. ¿Por qué? Porque es la más rápida y es la que trae oxígeno y nutrientes mediante el plasma. Y recuerden, nosotros necesitamos oxígeno y glucosa para crear este trifosfato de adenosina o ATP, que es nuestro combustible, nuestra gasolina para realizar las actividades de la vida diaria. Bueno, control de la columna cervical. Siempre debo de estar al pendiente si el paciente presenta ronquidos, estridor, y si la respuesta es sí, debo de tomar decisiones puntuales. Del menos al más, siempre trabajo el manejo de lo que vendría siendo inmovilización o restricción de movimiento de manera manual, mediante la maniobra frente de mentón para permeabilizar la vía aérea. Bueno, pregunta para ustedes, pregunta de la noche. ¿Retiro o no retiro el casco? Esto también, acá también hay pelea. No, me dicen algunos, ¿ok? ¿Retiro o no retiro el casco? Sí, no, pelea, 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 pelea. Fighting, fighting, bien, ¿ok? Sí, no, sí, no. Nunca dicen por ahí. Ok, yo les pregunto, si el casco me va a permitir una vía aérea permeable. Les pregunto a ustedes, ¿el casco me va a permitir una vía aérea permeable? No, perfecto. Entonces, ¿qué les dije yo? Permitir una vía aérea permeable es parte del XABCDE, por tanto tenemos que retirar el casco y el casco lo trabajamos de la siguiente manera. Lo retiro de esta forma, tiene una técnica que se trabaja de dos, nunca de uno, y siempre van a ser movimientos coordinados y movimientos en bloque, con técnica correcta. Ya no ocupamos la mano en pistola, sino que más bien operador 1 realiza lo que vendría siendo la restricción de movimiento de, en este caso, cabeza con el casco,
Bien, operador 2, toma zona occipital y mentón a fin de realizar una restricción de movimiento. Entonces, a la cuenta de 3, vamos a retirarlo. 1, 2, 3, y se retira. Si hay movimientos en bloque, movimientos coordinados, no debería de haber problemas. De hecho, las lesiones que ya tiene el paciente son por el accidente en sí y no por algo que tú vayas a hacer, siempre y cuando lo hagas en bloque, trabajado y coordinado. Por eso es que estas son técnicas las cuales usted trabaja para el bienestar del paciente. Les pido disculpas ya que tengo un perrito acá al lado que es mi can y se pone celosito cuando dicto ponencia. Bien, entonces, como bien les iba mencionando, eh, muy bien, como bien les iba mencionando, bien, hay que entender que cuando hablamos del manejar una vía aérea permeable, si el paciente tiene ausencia del reflejo nauseoso, vamos a trabajar lo que vendría siendo instalación de una cánula orofaringia. Si el y esta cánula orofaringia puede ser de Guedel, bien, puede ser de Guedel, que son estas que ustedes ven acá, con el puntero, o de Bachmann, y esta normalmente es para aspiración de secreciones. Y cuando hablamos de un manejo también básico, hablamos de mascarilla laringia, siempre instalando acá un filtro HMF o EPA, que normalmente se ocupan en los ventiladores mecánicos, pero esto me va a permitir manejar lo que vendría siendo una bolsa de resucitación, bolsa válvula mascarilla o un ambú y evitar la aerolización. Y si voy a avanzar también en el básico, también tengo una cánula nasofaringia que voy a poder trabajar felizmente ante un paciente consciente, semiconsciente e inconsciente, sin necesidad de ausencia del reflejo nauseoso. Aunque máscara laringia, cánula nasofaringia y cánula orofaringia te limitan en pacientes los cuales tienen una quemadura de vía aérea, donde vamos a tener que trabajar con un tubo endotraqueal, sea lo que vendría siendo un manejo más avanzado, y acá es donde vamos a hablar de vía aérea avanzada versus vía aérea definitiva. Control de la respiración es otra de las aristas con las que yo me puedo encontrar en el trauma prehospitalario. Y cuando estamos hablando de eso, debo de ver si mi paciente está respirando bien o no. Diferencias, oxigenación y ventilación. Yo oxigeno con mascarilla alto flujo no reinhalación, mascarilla Venturi de alto flujo, anillo blanco, bajo flujo, anillo verde o azul, también encontrados en algunas presentaciones. Cánula puntas nasales, naricera, entre otros, y si no, trabajo con un ventilador mecánico fácilmente. Pero si no, si yo quiero manejar una ventilación a presión positiva, juego con el ventilador mecánico, ventilación a presión positiva, y con una bolsa de resucitación manual o AMBU, que es lo que ustedes ven aquí, siempre agregando el filtro. Y es aquí donde yo me voy a encontrar con las 5 letales: neumotórax a tensión, trauma de tórax abierto, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco y trauma de tórax volante. Estas 5 patologías son las que tú te puedes encontrar y te podrían esperar un diagnóstico o una situación de un paciente cuando estamos hablando de un trauma prehospitalario. Hasta el momento, preguntas, dudas, consultas. ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Clarito? Muy bien. Me dicen por interno ahí que están intentando ingresar. Aún se puede ingresar, tranquilos. Bien, para que no se pierda esta gran ponencia. Próximamente también va a estar Helen. Sácame una duda, Juanito, si va a estar Helen después, en otro día, ahí para que podamos dar el datito, el aviso comercial. Sí, tenemos cursos con Helen, 30 de marzo, trauma de tórax. También está actualmente impartiendo el diplomado de electro y va a estar impartiendo el diplomado de operador de vehículos de emergencia, que tú también vas a apoyarnos en unas clases, ¿vale? Correcto, muy bien. Entonces, dicho y dado ese aviso particular, avisos como comerciales, seguimos la clase. Entonces,
bueno, trabajando esto, también me voy a encontrar con control de hemorragias leves a moderadas y buscar signos de hipoperfusión. ¿Y aquí qué voy a buscar? Voy a buscar lo siguiente, voy a buscar lo que vendría siendo pulsos débiles y rápidos con piel fría, sudorosa, que son datos que me van a sugerir un potencial shock hipovolémico. Cuando estamos hablando de si en este paciente no veo un sangrado externo, sospecho de un sangrado interno, los cuales se pueden alojar en tórax con un hemotórax masivo, en el abdomen si tengo un sangrado intraabdominal, y la fractura de pelvis que ya mencionamos que se pierde 1500 a 2000 cc de sangre, y la fractura de fémur. Si me fracturo dos piernas, es muy seguro que ya tenemos menos 2 litros de sangre y esto sugiere la presencia de shock hipovolémico. Pulso débil y lento con piel tibia y rosada sugiere la presencia de shock neurogénico cuando está afectada, lo que vendría siendo la región cervical por un trauma raquiomedular mayor, siendo conveniente así evaluar la movilidad y sensibilidad de piernas y brazos. Y esto, cuando estamos hablando de evaluar la movilidad y sensibilidad de los brazos y piernas, un dato muy importante es que un shock neurogénico suele aparecer ante lesiones medulares por encima de la T4 o, ojo, de la T5, porque por debajo de esos niveles emerge un nervio que es el nervio esplácnico, que inerva de la médula espinal, y esto ¿qué va a hacer? Va a estimular la producción de catecolaminas, y si tengo una lesión por encima de T4, la médula adrenal pierde su control para producir catecolaminas y ocurre una vasodilatación sistémica, provocando así el shock con piel tibia y rosada, que es el único de ustedes que se van a encontrar en esa presentación. Pulso fuerte y lento con piel tibia y rosada también puede sugerir hipertensión intracraneal, siendo conveniente evaluar reflejos pupilares, pupilas iguales reactivas regulares a la luz, y también medir la escala de coma de Glasgow. Y cuando estamos hablando de aumentos de presión intracraneal, también voy a entrar en una triada. A ver, ¿qué me puede decir esa triada? Que es muy común que se dé en estos casos, mientras respondo una pregunta. ¿El mes se sigue aplicando? Sí, pero se ha cambiado. De hecho, hoy día solamente miramos, no tan solo escuchamos y sentimos la respiración, solo escuchamos, y escuchar es auscultar. ¿Bien? Ok, triada, cuando hay una hipertensión intracraniana, ¿cuál es? Triada de, a ver, vamos. Triada de Cushing, muy bien, excelente. Triada de Cushing. La triada de Cushing es súper importante. Bien, importante es aquí entender y responder que cuando estamos hablando de un aumento de la presión intracraneal, vamos a ver lo que vendría siendo hipertensión, bradicardia y alteraciones de la respiración. Esta respiración es una respiración la cual normalmente es irregular. Control de hemorragias leves a moderadas. Aquí, como les iba mencionando, voy a trabajar con apósitos, vendajes y hemostáticos en polvos de chitosam, que normalmente hoy en día los trae Celox, así como también vendaje compresivo con un vendaje de trauma. Recuerden siempre que vamos a trabajar la escala de Abdi en un paciente que estamos inconsciente, bien, o consciente, o en un primer enfrentamiento, y si yo tengo la expertise de evaluar escala de Glasgow, no pasa nada, evaluamos Glasgow. Y por último, exponga solo lo necesario y además de eso, abríe a su paciente. Siempre entendiendo que estas mantitas tienen sus códigos. Por ejemplo, si yo quiero que el paciente pierda calor, voy a trabajar con la mantita aluminizada dorada hacia lo que vendría siendo afuera. Si quiero que el paciente atraiga calor, voy a trabajar con la mantita luminizada hacia adentro, o sea, perdón, la mantita dorada hacia adentro y la luminizada hacia afuera. Como sea, consulte su proveedor. Evaluación secundaria. Listo, ya tenemos nuestro paciente, detectamos y solucionamos. Y vamos a trabajar los interrogatorios de si la persona responde y está consciente y habla con nosotros, o si hay un testigo o un amigo. Y deberíamos de realizar el sample a fin de recabar aún más la información. ¿Qué es el sample? Va a reunir las 6 preguntas que más nos interesan hacia un paciente de trauma. Empezando por los síntomas, el que el paciente me diga qué refiere me va a orientar posibles patologías que él pueda tener y a descartar algo en la escena.
signos y síntomas. Recuerden que signos es lo que usted ve y síntomas es lo que el paciente le va a explicar. Entonces tengo que confiar en ese paciente, claro, es lo que me está diciendo, a menos que esté ebrio o esté drogado. Alergias, medicamentos, los cuales sé que no voy a poder trabajar en la terapéutica que voy a tomar. Lo que vendría siendo también medicamentos que me podrían alterar mecanismos compensatorios producto de una hipovolemia al cuadro del paciente, como los beta bloqueadores, atenolol o propanolol. Por ejemplo, un paciente que es hipertenso y que toma un medicamento que produce bradicardia, ¿sí? Súper importante. Y dijese un beta bloqueador. Que esta persona tiene un traumatismo que le provoca un shock. Pregunta, ¿se va a activar la taquicardia? Si los beta bloqueadores tienen una función clave de enlentecer la frecuencia cardíaca y manejar arritmias, pregunta para ustedes, o voy a enmascarar, se va a enmascarar la taquicardia de ese paciente. Pregunta para ustedes, recuerden participar en esta noche. La noche es joven, la noche es larga y el café es barato, por ahí decía un maestro, Héctor Estrada, si lo conocen de Guadalajara. ¿Puede volver a repetir la pregunta? Claro, Eduardo, ningún problema. Si mi paciente toma beta bloqueadores, atenolol, propanolol, ¿va a activar taquicardia? ¿Se va a activar taquicardia? La respuesta es muy simple, es no. Es no. Por eso es importante conocer los medicamentos que normalmente se ocupan en tu país y entender también que el adulto mayor es uno de los principales afectados. No tan solo el adulto mayor, ojo, porque hoy en día también estamos hablando de personas jóvenes que sufren arritmias y que también se podrían ver envueltas en esta situación, la situación de los beta bloqueadores. Ahora, y por último, hora última comida y es de eventos que llevaron a causar la lesión, si es que se acuerda o no se acuerda, etcétera. La hora de última comida también es súper importante saberlo, ya que se ha observado que los pacientes de trauma normalmente presentan una tendencia a vomitar, pero siempre hay que sospechar que el paciente comió algo, ¿sí? Si yo tengo el paciente con una restricción de movimiento espinal, y vomita, lo más probable es que ese paciente broncoaspire. Por eso es que siempre tengo que ir evaluando y esto es una constante y la escena en este momento la escena puede ser segura, pero en cualquier momento puede cambiar. Entonces revalúe, 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 revalúe. Controles de signos vitales. ¿Qué tengo que tomar? Frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, estado de conciencia y temperatura. Y en algunos casos también se considera el dolor como un signo vital. Como sea, esto es lo que yo debo de evaluar y debo de ver. Esta es una laminita del año 2016, pero es bastante buena y bueno, es de los bomberos de Mérida, así que gracias por este materialcito que me ha servido harto en mis clases. Evaluación de cabeza a pies, buscamos sangrados evidentes, buscamos crepitaciones, súper importante, buscamos lo que vendría siendo signos de fractura de base de cráneo, buscamos otro signo de que me parezca de consideración. Y en evaluación de cabeza a pies, ¿qué voy a buscar? Deformidades, contusiones, heridas abrasivas, heridas penetrantes, quemaduras, laceraciones y edema, tacto inestabilidad y crépito. Lo que van a ver a continuación es el signo de ojos de mapache, que sugieren fractura de base de cráneo en fosa anterior, hematoma retroauricular que va a sugerir fractura de fosa media de la base del cráneo, ¿sí? Entonces van a ver este signo, mapache, recuerden siempre, cuando hay mapache hay fractura de base de cráneo y es así como también podría complicarse aún más la situación, ¿ok? Bueno, por ahí me dicen una pregunta, ¿cómo funcionan los beta bloqueadores? Va a impedir la acción de sustancias como la adrenalina en las células nerviosas y hace que los vasos sanguíneos se relajen y se dilaten, es decir, se ensanchen, por decirlo de alguna manera, lo que va a permitir que la sangre fluya más fácilmente y reduce así la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Atenolol, propanolol, hay muchos, de hecho hay muchos
hay muchos medicamentos que se trabajan. De hecho, también cuando estamos hablando de las sustancias que tienen en este efecto lo que vendría siendo el corazón, reduciendo el esfuerzo con el que el músculo trabaja y por tanto van a disminuir la presión arterial, podemos hablar incluso que la sustancia de la valeriana también se podría ver y se podría considerar en una menor dosis, pero también hay que tener ojo. Hace burlotol, metoprolol, nadolol, propanolol, atenolol, son beta bloqueadores los cuales debo de tener en consideración. Esperen un momentito, perrito, salga para allá. Eso, ya, ahí sí, listo. Disculpen. Ok, cuello, ingurgitación yugular sugiere taponamiento cardíaco, neumotórax atención, hemotórax masivo, yugular ingurgitada que va a sugerir taponamiento cardíaco y neumotórax atención. Si no veo nada evidente en cuello, voy a revisar yugulares si son de primero, de segundo y de tercer grado, tal cual lo ven acá. Entonces, con esto es donde yo voy a poder dar una aproximación diagnóstica de cuál hipertensivo está el tórax que no permite el retorno venoso y por ende está haciendo esta ingurgitación yugular. Cuando hablamos del tórax, solamente queremos saber si los ruidos suenan o no suenan. Vamos a tener maniobra de aspiración, inspección, palpación al tórax y las complicaciones, el shock cardiogénico, paro cardiorrespiratorio que en su gran mayoría sucede o se suscita por una actividad eléctrica sin pulso, y en manejo prehospitalario, oxigenoterapia, tomar y llevar, descompresión con aguja fina, auscultación cardíaca y pulmonar, percusión ante auscultación pulmonar anormal, y las patologías a descartar, normalmente los diagnósticos diferenciales son neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, hemotórax masivo, neumotórax abierto y bolet costal. Y como bien les iba mencionando, hoy en día trabajamos estos dispositivos, el TPAK, el SRS-IO, bránula de 14, nunca intente con 16, 14, sí, eso es súper importante, porque lo otro ni cosquilla le va a hacer. Ya no se recomienda la pericardiocentesis en la calle, súper importante, sino más bien en el hospital con ayuda de un ecógrafo de emergencia para el factor éxito. Realizar la pericardiocentesis para hacerla ojalá dirigida y ojalá instale 2 vías venosas de 18. Y siempre hay que entender que esto también puede traer choque hipovolémico, insuficiencia respiratoria, y siempre trabaje parches torácicos si estamos hablando de un trauma de tórax abierto, y lo que vendría siendo oxigenoterapia, y por último tomar y llevar hasta el centro asistencial más cercano. ¿Sí? Ok, tratamiento de neumotórax abierto, parche de 3 lados. Usa un material que no sea poroso sellando los 3 extremos y dejando un extremo libre. Durante la inspiración, ¿qué va a pasar? El aire va a entrar por la herida, pero al mismo tiempo va a colapsarla, impidiendo la entrada durante la expiración, que va a salir libremente por el extremo que está libre. Y también podemos trabajar lo que vendría siendo el parche de sello torácico, ya sea laminar, que lo voy a poner aquí, laminar, y con válvula, que no olvides sacarle la tapita, ¿sí? Porque si no, no va a funcionar. Cuando hablamos de bolet costal, normalmente hablamos de costillas inestable, trauma de tórax volante o simplemente un tórax asimétrico. Insuficiencia respiratoria, perforación pulmonar, y el manejo prehospitalario normalmente manejo del dolor, que puedes trabajarlo con fentanil, 500 gamitas, en este caso, perdón, 50 gamas, podemos trabajarlo con ketamina, podemos trabajarlo con morfina, ojo con los pacientes hipotensos, eso sí, porque la morfina hipotensa a tu paciente. Ferulizar el fragmento inestable era lo que antes se conocía, hoy en día no limite el movimiento torácico. Y la intubación, analizamos el tiempo de distancia hasta centro receptor y trabajamos con una vía aérea avanzada versus vía aérea, en este caso, vía aérea, ay, me olvidé el concepto. Es una vía aérea total. No, no es así. Ya me voy a acordar. Bueno, volviendo a esto, trauma abdominal, maniobra de exploración, inspección en busca de distensión abdominal, equimosis periumbilical o en flancos. Ahí está, vía aérea definitiva, ahí está. Palpación en busca de resistencia, y la presencia de alguno de estos hallazgos predice la aparición de shock hipovolémico. Como sea, recuerde, reevalúe, vea su entrenamiento, reconozca las responsabilidades legales, no deje jamás de estudiar, y la mejor medicina es la prevención. Así que eso,
siempre recuerde que usted puede ser el primer respondiente, el primero en llegar a la escena, y recuerde que, como decía el doctor Max Swain, la atención prehospitalaria comienza con el primer equipo de respuesta, el primer respondiente que llega en la escena, y Nicolás Sen decía, el vendaje, o sea, el destino del herido ya hacen quien pone el primer vendaje, y ese puede ser usted. Por su atención, muchas gracias, espero que les haya gustado, y bueno, preguntas, consultas, dudas, fue muy rápido, ¿les gustó? ¿Qué les pareció? Gracias, Mauro, gracias, Daniel. Vicente, muchas gracias, coleguita. Excelente, muy bien. Jacqueline, muchas gracias. Christopher. Disculpe, Sí, sí, eh, por ejemplo, en caso de no tener pues fentanilo, catiapina o morfina para el dolor en un ketamina, caso ketamina, ketamina, recuérdala que hay que Catamina, explicar perdón, otra cosa. catamina, perdón, Sí. catamina, perdón. ¿Qué otro medicamento podemos utilizar que no, o sea, si no contamos con esos como tal? Del menos al más, metamisol, Metamizol. podemos trabajar diclofenaco, pero el diclofenaco no es intravenoso, es intramuscular. Hay que ver Ujú. el stock que tú tengas disponible dentro de tu arsenal farmacológico, y también si te permiten trabajar con esos medicamentos. Ok, perfecto, gracias. ¿Ya está? ¿Alguna otra pregunta por ahí que alguien levantó la manito? ¿Vi? Buenas noches, instructor. Buenas noches. Mire, hace ratito usted habló de la revisión de la espalda. Eso todavía ya tiene mucho tiempo que yo, en el 2018 y en el 2015 que hice yo tanto mi curso como mi actualización, todavía se realiza cuando lateralizamos y metemos la férula espinal, la revisión a la espalda, o se hace de otra manera. Correcto, y también incluso cuando el paciente mismo se levanta del vehículo, podemos aprovechar, cuando se hace la autoextracción, podemos aprovechar de palpar la espalda. Hay casos súper importantes que hoy en día se dan, como el adulto mayor de 65 años o más con enfermedades degenerativas, tales como la artrosis, osteoporosis, y son de consideración hoy en día, y de hecho el llamado hoy en día es que si yo veo a estos pacientes afectados en un trauma de víctimas más o accidente masivo, se le da la prioridad a ello por el factor sospecha. Súper importante. Hay personas que han hasta caminado con adultos mayores, que han hasta caminado con fracturas claras de un traumatismo raquiomedular, han caminado, pero ellos no se dan ni cuenta porque también la tolerancia al dolor es distinta a un adulto joven. Entonces, sospecha adulto mayor, le duele la espalda o observa deformidad, más allá de la cifosis que van a tener, esta encorvadura, ¿cierto? Normal, restricción de movimiento, pero recuerda siempre esto. Ojalá utilizar colchón de vacío, camilla scoop, más que la tabla espinal, porque la tabla espinal es rígida y es de esta forma, a diferencia de lo que vendría siendo un colchón de vacío que se adapta anatómicamente a tu cuerpo, o bien la camilla scoop. Ahora también, ojo con la restricción de movimiento cervical, porque también podría provocar embolias y podría provocar lesiones por presión, al igual que la tabla espinal, producto de colocar mal o instalar mal las arañas, las spider, el pulpo, el velcro inmovilizador. Espero que haya servido esa respuesta. Perfecto, muchísimas gracias. ¿No hay de qué? Para eso estamos. A ver, otra pregunta por allí. Gracias, López, Rosete, Ángel Negro, gracias. Familia Barreto, gracias. Susana, un gran abrazo hasta el SAMU de Calama, gracias. Saludos, Rivera, Audiotech. Gracias, Daniela, coleguita. Matías Muñoz, muy amable. Ustedes son grandes. Saludos, David. Un gran abrazo a los carabineros en atención prehospitalaria, policías con verdaderos cojones que se capacitan y entrenan para dar un mejor servicio a la comunidad chilena. Felicidades para ustedes, muchachos, que siempre están ahí. Saludos hasta el Samu Lebu. ¡Ey! Pronto tenemos congreso prehospitalario chileno por allí en Cañete. Próximamente, coming soon, algunas novedades por allí. Bien, ¿se puede prevenir la rhabdomiólisis? Claro. Estamos hablando incluso de lo que vendría siendo un síndrome de aplastamiento. Estamos trabajando hoy en día con ampollas de bicarbonato de 2/3 molar, además de ácido tranexámico, antes de las 2 horas para manejar ese tipo de situaciones.
Saludos a toda la gente linda y hermosa de Venezuela que siempre me está siguiendo ahí. México, Venezuela, Colombia son los países que me siguen, siempre, desde un principio. Ok, bueno, si no hay más, les quiero dar muchas gracias. El teléfono ya fue cambiado, ¿sí? Ya no tengo ese teléfono, pero síganme por mis redes sociales como Carlos Vera EMS. También tengo TikTok como Carlos Vera EMS y por mi Facebook me encuentran como Carlos Vera Soto. Gracias, Scarlett. Ah, torniquete Rhino. Bueno, tengo mi apreciación personal con el torniquete Rhino, y es que no es un torniquete el cual haya demostrado que está recomendado, pero es un torniquete chino. Me causa un poco de desconfianza, te puedo decir. No he podido trabajar con uno, no puedo decir si es malo o bueno, pero me causa un poco de desconfianza, ya que normalmente, y todos sabemos que en su gran mayoría las cosas chinas normalmente no son muy bien hechas. En su gran mayoría, Les muy falta bien, mucha calidad, ¿no? sí. Sí, en especial del torniquete Rhino, yo ya lo llegué a ver en persona y sí, es un plástico muy feo, por así decirlo. Recordemos que el CAT es plástico, pero pues es un plástico de calidad, que no se te rompe. Este se siente un poquito frágil. Entonces, pues hay que esperar, a lo mejor otra versión más, porque la verdad, Rhino tiene otros productos que están muy bien, la verdad, pero sí con el torniquete, pues no confío tanto como bien dice Carlitos, ¿vale? Sí, eso es verdad. Los otros productos sí lo he probado, pero el torniquete me ha producido desconfianza para instalarlo. Y si a mí me produce desconfianza, simplemente no lo instalo en un paciente. Recuerden siempre esto: si no tengo un torniquete, bueno, presión directa, empaquetado. El torniquete no es la solución a todo, no es la panacea de todo, como también se dice. Bien, preguntas. A ver, muchas gracias. Saludos hasta Temuco. Saludos a Argentina, un gran abrazo a mis amigos de Argentina. Vamos a estar compartiendo con la doctora María Alejandra Giro muy pronto y con el paramédico Lucas Henkel en Antofagasta en nuestro PHTLS de novena edición, 22 y 23 de Antofagasta. No se lo pueden perder, así que ahí vamos a estar. Mauricio, siempre es grato de escuchar y disfrutar de los conocimientos, por supuesto, coleguita. El gusto es todo mío que estén aquí. Bien, a ver, Sergio Esteban Cortés, instructor, me quedó algo de duda en la evaluación de la pelvis. Adelante, ¿qué pregunta tiene Sergio Cortés? Vamos, saquemos todas las dudas hoy día. Comentaba que ya no se hacía la evaluación de las crestas ilíacas. Entonces, ahí ya no se tocaría al paciente en esa parte de libro abierto a libro cerrado, solamente se observaría. Claro, ya no se abre el libro ni se cierra el libro ya que demostró provocar dolor o un sangrado innecesario. Entonces lo que nosotros vamos a trabajar hoy en día es lo que vendría siendo ver una deformidad de la zona, primero para ver si es que fractura de acetábulo. Recuerda que también las fracturas de pelvis se dividen en tres, son por clasificatorias, 1, 2 y 3. Pero cuando estamos hablando normalmente de una fractura de pelvis siempre nos vamos a encontrar con la rotación de la extremidad, imposibilidad de mover la extremidad, bastante dolor y además de eso, acortamiento de la extremidad. Siempre sospecha, recuerda, en la física del trauma, que es el nuevo concepto que hoy en día estamos trabajando en la evaluación de pacientes de trauma prehospitalario, evaluar la energía involucrada, el mecanismo de acción, el mecanismo de lesión y ver qué sucedió y qué sospecha también tú podrías tener. Entonces, un adulto mayor y hasta una lesión en desnivel de un adulto, o sea, una caída a desnivel en un adulto mayor o a nivel podría provocar una fractura de pelvis, ¿sí? Espero que te haya respondido tu pregunta. Muchas gracias, perfecto, sí, muchas gracias. No hay de qué. Me perdí los primeros 20 minutos. ¿Tienen link para descargar la grabación? Ahí con Juan Carlos, creo que ya eso es pagado. Yo solamente los invité de oyentes. Después, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Bueno, ahí con Juan Carlitos pueden acceder a este material si ustedes gustan grabadito. Tienen que pagar ahí una leve comisión y también, ojo, les dan certificado. ¿Se recomienda el vendaje israelí? Sí, se recomienda el vendaje israelí siempre y cuando lo sepas instalar. Y para eso sí hay que hacer un curso y sí el instructor te tiene que brindar la retroalimentación correspondiente. Recuerda siempre que lo ideal es que para esos procesos prácticos un video ayuda, pero una retroalimentación de un instructor en tiempo real, pues mucho mejor. Excelente clase, mi instructor. Bueno, gracias. Sin más, Juan Carlos, adelante, como siempre,
mucho gusto, a la orden, y aquí estamos para lo que se necesite. UAP, como decimos acá en Chile. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los compañeros que estuvieron presentes en este curso. Los que realizaron su pago, se les envía su constancia y su grabación a más tardar el día lunes. Iba a decir el día domingo, pero ya es mañana. Todos estos días se me han ido súper rápidos. Entonces, vamos a parar la grabación como tal y ya nada más para dar la despedida.